Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Hidrobo y te doy la más cordial bienvenida a este espacio llamado Trascender. Un espacio, pues, donde abordamos una manera diferente de ver la vida y pues abrimos la posibilidad de analizar si es que la información que tenemos pues nos trae o no nos trae valor. Así que te invito desde ya a que todo lo que escuches acá no sea tratado como una verdad absoluta, sino simplemente tal vez una lente, unas gafas diferentes de ver la vida. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre conversaciones. Y tal vez, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchamos conversaciones? Tal vez la comunicación entre dos o más seres humanos, tal vez de manera verbal, por señas, alguna otra forma de comunicación. Y tal vez si nos ponemos un poco más locos, tal vez la conversación que yo tengo con mi mascota o con inteligencia artificial y un sinfín de formas que podríamos enmarcar en conversaciones. Pero bueno, para el día de hoy te invito a que tratemos a las conversaciones tal vez como una forma de comunicarnos, como la forma en que los seres humanos tienen de comunicarse. Así que pues quería hacerte una gran pregunta. ¿Y tal vez alguna vez has notado que tienes conversaciones contigo mismo? Que conversas contigo mismo, tal vez a manera de ideas, tal vez a manera de pensamientos o de vocecitas. Tal vez te ha ocurrido. Pues te cuento que hace poco tuve la oportunidad de analizar eso. Y me di cuenta que tenía muchísimas conversaciones conmigo mismo, lo cual no había notado. Y pues me puse a analizar un poco el rol que estas conversaciones tienen en mi vida. Porque me di cuenta que en cada una de las decisiones, en cada una de las elecciones que yo iba tomando, pues estaban presentes las conversaciones conmigo mismo, mis conversaciones. Y pues para aterrizar esto un poquito más te voy a poner un ejemplo. Hace poco tuve la gran oportunidad de ponerme un negocio y cuando estaba tomando la decisión, la elección de ponerme un negocio, pues estallaron en mí muchísimas vocecitas, ¿sí? Unas vocecitas que me decían, no, no lo hagas, no te pongas el negocio, es muy arriesgado, la situación de política del país está complicada y un sinfín de cosas que me decían, no lo hagas. Pero por otro lado, pues habían conversaciones conmigo mismo que me decían, es un buen momento, está muy bien situado. El target de público está cercano, va a haber los suficientes clientes, es un buen negocio, va a ser rentable, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando me puse a analizar las conversaciones que yo tenía, pues me di cuenta del rol fundamental que estas empezaban a tener en las elecciones que yo iba teniendo a través de mi vida. Y pues te invito a que empieces a chequear también y a notar esas conversaciones que están ahí. Porque tal vez esas conversaciones son las que nos están abriendo o cerrando posibilidades. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo un poquito más profundo. Tal vez podemos categorizar a las conversaciones de miles de maneras, pero por hoy te voy a invitar a dividirlas en dos grandes grupos. En un grupo de conversaciones limitantes y un grupo de conversaciones creadoras. Y vamos a abordar por qué tratamos a las unas como limitantes y a las otras tal vez como creadoras. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo el mismo ejemplo que te comentaba acerca del negocio que estaba a punto de ponerme, pues una conversación, las conversaciones que yo empezaba a tener de no te pongas, es muy arriesgado, tal vez no hayan clientes, podrías quebrar, podría ser riesgoso, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que me conducían si yo las escuchaba eran a que se me cerraban posibilidades. Es decir, simplemente ese aspecto particular de mi vida no se modificaba en lo absoluto. Es decir, simplemente yo no me ponía mi negocio. Y por otro lado, las conversaciones que me decían, sí, va a ser un buen negocio, está bien situado, van a ver los clientes y etcétera, 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 me orientaban a tener la elección de ponerme mi negocio, sin garantías de que el negocio vaya a funcionar o no, pero simplemente tal vez podríamos notar que ese tipo de conversaciones lo que va a hacer es abrirnos la posibilidad en la elección que estamos tomando. En este caso particularmente me va a permitir abrir la posibilidad de tener un negocio. ¿Qué ocurra con el negocio? Pues obviamente dependerá muchísimo de muchos factores, sobre todo pues del compromiso con el que tengamos con el negocio para que éste funcione. Sin embargo, pues no hay garantías de que funcione, de que fracase, etcétera, etcétera, pero nos abrió un abanico de posibilidades.
Entonces, tal vez si es que categorizamos a esas conversaciones del no te pongas del negocio como limitantes y el de ponte el negocio o el emprendimiento como creadoras, podemos empezar a notar ese rol que habíamos comentado hace un momento de las conversaciones. Y pues te invito a que empecemos a notar cómo estas conversaciones empiezan a ser cruciales en todo lo que vamos haciendo a diario, ¿sí? A diario, porque me llega muchísimo y tal vez cuando escuchamos una u otra conversación, nuestras elecciones y nuestro relacionamiento con nuestra vida y nuestro contexto empieza a ser alterado por la conversación a la que yo escuche. Y pues quisiera abordar un poco porque me hice una pregunta: ¿de dónde están viniendo estas conversaciones? ¿De dónde están ocurriendo estas conversaciones? Y pues mira, Martin Heidegger es un filósofo alemán que sostenía que el ser humano fue arrojado en el mundo, a un mundo donde ya todo estaba dado. Estaba dado el lenguaje, la cultura, las civilizaciones, las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es decir que tal vez si es que nos basamos en esa filosofía, nosotros estamos llegando a un mundo donde nos van a empezar a llenar de información, como que fuéramos un vaso, ¿sí? Y como que fuéramos un vaso al cual empiezan a poner agua, ¿sí? ¿De dónde empieza tal vez a llegar toda esta información? Puede ser primeramente y obviamente nosotros cuando nacemos, el primer relacionamiento que tenemos es con nuestros padres. Y tal vez de ahí empiezan a venir la mayor cantidad de conversaciones o las conversaciones más arraigadas que yo pueda tener dentro de mi ser. Y también pues a medida que vamos creciendo nos empezamos a relacionar con nuestro ambiente y pues empezamos a tener información de la universidad, del colegio, de los amigos, de la familia, de la televisión, tal vez de las redes sociales y de un sinfín de situaciones o un sinfín de cosas que nos están rodeando en nuestro ambiente y que nos empiezan a llenar el vaso de información. Entonces mira, una de las conversaciones limitantes, regresando al ejemplo que te mencionaba hace un momento del negocio, era que el negocio no puede ser rentable durante los 6 primeros meses. Y pues yo crecí con eso en mi cabeza, no sé de dónde lo escuché, tal vez de mamá, de papá, de la familia, de los amigos, pero yo crecí con esa conversación en mi cabeza de que un negocio rotundamente no puede ser rentable los primeros 6 primeros meses. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo requería esperar 6 meses para que el negocio empiece a ser rentable. Pero sorpresa, tal vez en un mundo tan competitivo y globalizado como que el que tenemos, 6 meses no nos permitan soportar, o más bien dicho, sobrevivir a esa globalización. Pero decía, ¿por qué? ¿Por qué el negocio tiene que ser, que no tiene que ser rentable durante los 6 primeros meses? Y pues me pude percatar que definitivamente eso respondía a una conversación de una información que yo tuve cuando yo era niño y cuando estaba creciendo. Y pues eso se arraigó tanto en mí que yo vivía ocurriendo y viviendo y pensando en eso, en que cuando me ponga un negocio tengo que prepararme para los 6 primeros meses porque los 6 primeros meses no van a ser rentables. Y tal vez este es un ejemplo un poquito simple o un ejemplo sin mayor trascendencia, pero te invito a que notes de dónde están viniendo todas nuestras conversaciones. Porque tal vez si nos ponemos a analizar esto de una manera mucho más profunda, descubramos que ellas podrían estar viniendo de nuestro contexto en el que nos desenvolvemos. Y pues abordemos un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Andrés, exactamente yo, nazco, en vez de nacer en Ecuador, nazco me voy a inventar en China. ¿Qué ocurriría? Yo sigo siendo el mismo vaso. Recordemos el ejemplo del vaso, ¿sí? La analogía del vaso. Y yo sigo siendo el mismo vaso. Pero ¿qué ocurre? Tal vez las conversaciones que yo voy a empezar a tener dentro de mi contexto, la información que me va a empezar a rodear, va a marcar completamente diferentes conversaciones a las que yo estoy teniendo en este preciso momento. ¿Por qué? Porque te invito a que cheques si es que tal vez los gustos, si es que tal vez la comida, tal vez la religión, tal vez la política, mis maneras de ser y un sinfín de cosas serían las mismas si yo hubiese nacido en un lugar completamente diferente. ¿Qué ocurriría?
pues yo me invento que probablemente no serían las mismas conversaciones. Y tal vez las conversaciones que hubiese tenido hubiesen marcado elecciones y decisiones completamente diferentes en nuestras vidas. Y te invito a que empecemos a notar, tal vez si nuestras conversaciones son tratadas como una verdad, ¿sí? Es decir, lo que yo creo es una verdad, ¿sí? Y sin ponernos un poquito perspicaces o tal vez un poquito polémicos, te invito a que notes tal vez incluso si la religión a la que nosotros estamos siguiendo, el partido político, los gustos, el contexto y el contorno sería el mismo. Tal vez me atrevo a decir que probablemente no. Tal vez hubiésemos crecido con un líquido, ¿sí? Con el agua o con la información que le ponían en el vaso completamente diferente. Y esto, ¿qué nos podría estar haciendo analizar? Y es que básicamente no somos dueños de la verdad. Porque, mira, ¿qué ocurre generalmente cuando tenemos posturas diferentes tal vez en un momento de argumento entre dos personas? Una persona sostiene algo porque obviamente tiene una conversación que le hace sostener algo y la otra persona sostiene una conversación completamente diferente por el contexto de donde viene. Y pues por supuesto dentro de nuestra condición, de la condición de seres humanos, está en nosotros defender y tener la razón. Me invento que así es. ¿Y qué ocurre cuando esas dos posiciones se sostienen en que yo tengo la razón? Pues probablemente haya una discusión, una diferencia y muchísimas cosas que podrían desencadenarse. Tal vez incluso guerras, me atrevo a decir. Y pues mira qué interesante esto de ligar las conversaciones al contexto en el que yo me estoy desenvolviendo. ¿Por qué? Porque simplemente eso tal vez nos hace notar que lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo creo, probablemente responde al contexto y no es una verdad absoluta. Y como mencionábamos hace un momento, si hubiésemos nacido en otro lugar del planeta o en otro ambiente, ¿sí? Vamos a ser más radicales, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros como seres humanos, no sé, tal vez pues por algún motivo terminamos en la selva y nuestros padres, no sé, fueron asesinados o alguna cosa y nosotros terminamos en una selva? Y en esa selva pues una mamá chimpancé nos adopta y nosotros empezamos a desarrollarnos con el contexto de los chimpancés. ¿Qué hubiese ocurrido? Muy probablemente tu contexto y tus conversaciones serían completamente diferentes. Bueno, esta analogía es un poquito más extrema. Sin embargo, pues la invitación es a que empecemos a notar qué está ocurriendo con nuestras conversaciones. ¿Y qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Sí, si la mayor cantidad de conversaciones que estamos teniendo se embarcan en conversaciones creadoras o tal vez en conversaciones limitantes. Porque tal vez, y solo tal vez me invento, que ese tipo de conversaciones que estás tú siguiendo están marcando los resultados que tú estás obteniendo en la vida. Porque tal vez estamos partiendo siguiéndole a una conversación que nos está limitando, que nos está diciendo no lo hagas, no te muevas, no, etcétera, etcétera, Y es como cuando a quienes han hecho puente se paran en la baranda para lanzarse al vacío en un puente. Muy probablemente esas conversaciones empiezan a explotar de que no lo hagas, te puedes matar, es muy peligroso, muy arriesgado, y una conversación poderosa, una conversación creadora tal vez está diciendo vive la experiencia, vive la adrenalina, todo va a salir bien y terminas lanzándote o no lanzándote del puente. Y tal vez te invito a que traspoles esto a tu vida. ¿Qué puede estar ocurriendo por el tipo de conversaciones que tú estás siguiendo, que tú estás eligiendo? Y ahora te voy a invitar a que chequemos un poco más profundo. ¿Estás declarando tus conversaciones como una verdad absoluta? ¿Verdad absoluta? ¿De dónde viene ese término? ¿Qué es una verdad absoluta? Pues te voy a invitar a que nos acompañes en nuestra siguiente entrega, ¿sí? Para abordar ¿qué es una verdad absoluta? ¿Y qué podría estar ocurriendo en nuestra realidad, en nuestra vida, al pararnos desde posturas de verdad absoluta? Así que pues te agradezco muchísimo
el haberme acompañado esta noche a compartir un poco de información, a ver con un lente diferente las cosas y tal vez abrirnos posibilidades a algo diferente. Así que pues te agradezco muchísimo y nos vemos en nuestra siguiente entrega conversando sobre verdades absolutas. Muchísimas gracias, me despido. Esto es Trascender, un espacio para compartir. Un fuerte abrazo.